bienvenidos. Voy a hacer una pequeña presentación solo a modo de contexto. Estamos en este diálogo, en esta conversación que surge en el marco del 5º encuentro de pensamiento sobre prácticas somáticas, un espacio horizontal donde poder pensar con otros sobre el cuerpo. Este año el encuentro se llama Umbrales Críticos, donde nos proponemos reflexionar sobre las nuevas formas de interacción entre el cuerpo y la tecnología, y desde el área de danza y movimiento del Instituto de Artes del Espectáculo se nos ocurrió proponer esta especie de living, invitando a artistas como Iván Aidar, Sofía Ripka, Michal Katzowik, Nico Flackner y Sol Vázquez, para poder poner en diálogo cómo hacen y cómo piensan estas obras, sabiendo que sus obras dialogan con este contexto y en esta era tecnocena en la que estamos. Y bueno, invitarlos a conversar entre ustedes. Preparamos algunas preguntas y pensando en estas obras también en cómo piensan el arte, y desde las artes del movimiento y desde las artes performativas con la especificidad del lenguaje y prácticas, y cómo desde ahí ustedes piensan y hacen el arte contemporáneo, y cómo surgen de esta conversación quizás nuevos pensamientos y nuevos haceres y nuevas derivas. Dul, si querés comenzar con la primera pregunta. Gracias, Karen. Bueno, bienvenidas a ustedes también, gracias por estar. Buenísimo vos con tu memoria, espectacular para los nombres. Si hubiera tenido que presentar yo, hubiera empezado. Y bueno, a partir del interés del encuentro y además el interés en las obras, lo que proponen, paran ustedes, nos gustaría saber, Leo. Para empezar, ¿no? a conversar, cómo atraviesan sus obras, ¿no? En este encuentro que estamos pensando, se llama Umbrales Críticos, y estamos pensando ese vínculo entre la tecnología, entre las nuevas tecnologías, ¿no? y el humano, o planteado como entre lo humano y lo no humano, lo presencial y lo vaporoso, virtual, lo corpóreo y lo incorpóreo. Por ahí en las obras hay ciertas tensiones que se plantean. ¿Y cómo piensan ustedes que las atraviesan, esa frontera, ¿no? Esa tensión, esa frontera entre el cuerpo y la máquina? Algo, aventurar algo, porque para empezar a dar bien. La obra que dirigimos con Michal se llama El tiempo desaparece igual que yo. Y algo que nosotras durante el proceso creativo siempre pensamos fue que, si bien el título habla de desaparecer, el cuerpo está más presente que nunca. Esa es un poco la línea que en la que nosotras investigamos. Discutimos mucho sobre la idea de la danza como efímera, o de la danza o del cuerpo como algo efímero, los modos de conservar o de capturar la danza, y en general llegamos a la conclusión de que no hay tal cosa como lo efímero en el movimiento, sino que hay algo, por el contrario, que queda en la memoria corporal, más allá de los registros, que no son el vivo de lo que una hace, que queda reverberando, resonando. Entonces, a mí me reinteresa pensar en eso de lo efímero en relación con los dispositivos de guardado que tenemos hoy, que son un montón, para empujar un poco esa idea de que la danza es efímera o que solo se puede ver en el momento. Bueno, no sé, la dejo picando.
Qué difícil con micrófono, ¿eh? Porque es como que tenés que decir algo. No, porque es como por turnos. No sé, como algunas cosas que también a modo de pregunta podemos hacernos en primero. Uno, ¿qué es tecnología? ¿No? O cómo entendemos nosotros la tecnología, porque también nos conocemos, creo que a veces no estamos pensando en esos términos cuando hacemos nuestras obras y sucede que después, por algún motivo, son asociativas de ciertas temáticas, ¿no? Que se pueden abordar porque tal vez son intereses contemporáneos, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué son las nuevas tecnologías? Entonces, hay una pregunta ahí sobre qué leemos como tecnologías y por qué tal vez algunos de nuestros trabajos se pueden asociar a eso. O lo nuevo también, eso es una pregunta, ¿no? Las nuevas tecnologías o qué nuevas cosas podemos pensar, porque también creo que muchas veces no está nuestro foco en pensar en hacer algo nuevo, ¿no? Creo que también no está posible hacer algo nuevo, y si quisiéramos estamos siempre un poco tarde, ¿no? Como que por lo menos en la velocidad en la que vivimos y con los recursos con los que contamos, poder estar a la velocidad de los avances tecnológicos, etcétera. Bueno, no creo que sea tan posible ni desde nosotras dentro del arte y en Latinoamérica, digo, en términos de recursos hablo económicos, y bueno, tal vez empieza a emerger o a aparecer algo más conceptual, tal vez, como si hay un pensamiento en relación a eso. Así como dentro de lo que nosotros hacemos, que es un lenguaje, ¿no? Que creo que parte del cuerpo, ¿no? Porque somos artistas de la danza. Después el gesto que hacemos en colaboración con ciertos recursos tecnológicos hace que parezca que estamos trabajando en un marco de idea tecnológica, pero sí eso construye un lenguaje. Trabajar con una cámara, trabajar con proyecciones, trabajar con una Kinect, no es más tecnológico que trabajar con tachos de luz, ¿no? O sea, ahí también hay una relación en qué leemos como tecnología y qué no, que en definitiva el lenguaje también es una tecnología, ¿no? Como es un avance y un desarrollo del ser humano para poder justamente resolver alguna problemática, ¿no? O sea, hacer más fácil lo que hacemos. Pero bueno, creo que sí, que el cuerpo, inclusive como tecnología que nosotros colocamos para poder hacer nuestras obras, hace que lo que estemos pensando, me parece que es en términos de un lenguaje, y por lo menos en mi caso, hace muchos años que las obras que vengo haciendo es la existencia de un lenguaje, ¿no? Como hay algo ahí que me interesa, que es más en lo artesanal que en lo tecnológico, pero que sí siempre se necesitan cosas tecnológicas para poder generar esas traducciones. Y cuando empezás a hablar un determinado lenguaje y lo desarrollás y te metés y te metés y te metés, bueno, ahí me parece que se produce una identidad, un sentido, que bueno, no sé, si vengo trabajando con proyecciones, con circuitos cerrados de cámaras y determinados, no sé, la lupera o ciertos objetos que están ahí a la par del cuerpo, ¿no? Como entre lo físico y tecnológico, entiendo que después eso pasa a ser una especie de imagen o de concepto, de idea asociada a la tecnología. Sí. Pero bueno, una cosa es lo que hacemos y otra cosa es de dónde lo pensamos, ¿no?
Que recién pensaba también, nosotros por ahí les preguntamos, bueno, este vínculo, esta tensión o frontera entre el cuerpo y la tecnología, capaz que no es el objetivo problematizar en sí la tecnología, sino decir algo, expresar algo, poner algo en escena, para lo cual necesitan usar una determinada tecnología para decirlo, ¿no? Pero a la vez, al usar esa determinada tecnología, pensando en las nuevas tecnologías, en lo que puede permitir duplicar un cuerpo en tamaño real, por ejemplo, que quizás, no sé, habría una forma artesanal de hacerlo con una luz, pero está ese recurso, genera a la vez un lenguaje que para quien especta sí lo pone en vínculo con el uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, ¿no? Con la posibilidad de que reproduzcas algo que parece que está ahí y en realidad no está, es un cuerpo, pero no hay ningún cuerpo, y eso sí te pone en vínculo con tu contexto de nuevas tecnologías y de las infotecnologías en las que estamos cotidianamente, ¿no? Vinculándonos, y aparecen como otras ideas. Pero no sé si en algún momento pensaron, bueno, no como objetivo me propongo problematizar esto, pero sí les surgió, o si se les aparecieron cosas, a lo mejor en la propia prueba de estar haciendo ensayando y probando ideas, ¿no? Si apareció, o en una devolución de alguien, ¿no? Si surgió eso, esa problematización de la tecnología, de las nuevas tecnologías. No, algo que recién pensaba es que en el caso de nuestra obra, la verdad es que la Kinect, que hoy en día es una tecnología que no es nueva, un poco retomando esto de qué es hacer algo nuevo, qué significa hacer algo nuevo. En realidad estamos rehaciendo las cosas que ya alguien hizo, pero en el caso de esta obra, que de hecho Iván también fue parte de ese proceso creativo, sí lo que sucedió fue que por algo del contexto de producción, la Kinect estaba un poco en el centro de la investigación. Las pruebas que hacíamos tenían que ver con investigar este objeto hasta el final, qué espectro de pruebas podíamos hacer. Y lo que sí pasó es que a partir de esas pruebas terminó sucediendo una dramaturgia, un lenguaje y después una dramaturgia de la obra. Y eso sí fue a partir de las pruebas que pasaron, que sucedían entre el cuerpo y ese dispositivo. Eso sí fue particular del proceso creativo. Hicimos todas las pruebas que pensamos y se nos ocurrieron, a partir de eso se sistematizaron, a partir de eso encontramos una especie de lenguaje y a partir de eso dijimos, esto es una obra que podría funcionar por acá. Lo mismo en relación a la construcción, pero volviendo al cuerpo, nosotras siempre, o lo que conversábamos era de concebir o de habitar el cuerpo como un dispositivo más, como también pensando en relación a lo que dice Iván, ¿no? Como, además el origen de nuestro trabajo tiene que ver con Donna Haraway, ¿no? En su manifiesto, entonces de alguna manera tratamos de traducir algo de ese concepto de cuerpo-máquina a lo que podíamos acceder, ¿no? a través de la Kinect, pero como pensando de no irnos como a ese imaginario que tenemos de alguna manera, ¿no? Como el cuerpo-máquina o lo que es nuestro imaginario tenemos cómo es el movimiento máquina, ¿no? Como trabajamos un poco de corrernos y poder como insertar el cuerpo en este imaginario y pensar como en estos nuevos sentidos intermediales, bueno, ¿qué pasaba ahí en el entre la máquina y nuestro cuerpo, que es otra máquina, digamos? Algo de eso. Me quedo pensando sobre la idea de lo nuevo. Por ejemplo, la Kinect ya no es nueva, ¿no? ¿Y cuánto tiempo fue nueva? ¿O qué define esa prolongación? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo algo es nuevo y después hasta que viene lo siguiente y lo anterior deja de ser nuevo? Eso es una cosa que... Claro,
Perdón, mismo, ¿qué sería lo nuevo de la Kinect? Porque la Kinect al final es un conjunto de 3 cámaras, distintos tipos de sensores que ya existían y que fueron juntados, y de ahí salió la posibilidad de poder sensar un poco más el entorno, de esto de escanear el lugar y poder replicarlo de una manera digital, poder controlar digitalmente con tus propios movimientos, esta traducción de tus movimientos a otros parámetros que en realidad son virtuales, que se podría decir que no existen, entre comillas. Pero bueno, eso que es lo nuevo, ¿no? Justamente porque es una reutilización de recursos que ya existían para otro nuevo propósito, pero en sí sí es un recurso de cosas existentes. Después, no sé, por ejemplo, hay cosas que utilizo como medio para la el celu, ¿no? Que es el objeto de la tecnología contemporánea por excelencia, Internet. Bueno, la IA ahora. Vengo necesitando de ese objeto, pero para hablar de fantasmas, como que no, que es otra cosa, ¿viste? Es algo espiritual en tal caso, ¿no? Ni siquiera es físico. Y entonces, bueno, utilizás algún medio, creo que creativamente, para poder generar algún tipo de traducción, que si no tuviéramos un proyector, también lo transmitiríamos, encontraríamos otra forma a través de la danza, el cuerpo, el teatro, ¿no? Lo que sea, que las formas que encontremos, ¿no? Que algún día apagamos el proyector y hoy lo necesitamos porque es un lenguaje que tal vez nos pide la obra o la forma de poder comunicar lo que tenemos para comunicar. Y es lo que tenemos a mano también, ¿no? Como son las cosas a las que pudimos acceder y que tal vez por eso las usamos, ¿no? Porque las tenemos ahí. Porque también no son como súper grandes recursos, ¿no? O no fuimos en la búsqueda de sensores o objetos de robótica, sino como cosas que casi diría caseras en algún momento, ¿no? Porque el objeto de la Kinect es para el videojuego, y el celu es el celu. No, y el proyector es algo que también es muy accesible, o que tuvimos como recurso por trabajar en algunos espacios, de teatros, o lo que sea, y que por ahí sí algún día decís, bueno, me voy a comprar uno porque creo que lo voy a necesitar mucho, pero bueno, no es que estamos buscando no sé qué recursos, eso. Sí, no, yo solo agregar una cosita. Sí, digamos, en tu caso es una insistencia con los años. En nuestro caso es muy específico, digamos, no es algo que nosotras nos dedicamos a la investigación de la tecnología y la danza, pero sí en el descubrir y en el habitar este proceso de investigación encontramos para mí algo muy interesante, no sé si es muy interesante, pero... sí, bueno. No, pero como algo de que ya es intrínseco al movimiento o a la expresión o a la danza, esto de, bueno, hacer visible lo invisible, siento que la tecnología o algo de estos instrumentos, estos recursos que nos hacen poder aparecer lo que no se ve, son como potenciadores para mí de alguna manera, ¿no? Como eso, nosotras descubrimos en la Kinect que lo que estamos haciendo en el espacio suena de repente. Entonces, ahí me parece que es, no sé, fue un gran descubrimiento para nosotras eso, ¿no? Como un potenciador de lo que generamos al movernos. Aparece el espacio cuando me muevo, pero con la Kinect aparece el espacio es sonido. Entonces ahí fue como un gran hallazgo para nosotras, eso.
voy a modificar una pregunta porque el día de hoy fue muy interesante, tuvimos unas mesas de ponencias, después vino Alejandra Seriani y Bruno, que bueno, trajeron algo muy interesante también, y con esto que traía Iván de lo fantasmal y de lo sonoro que traía Mijal, pensaba cómo se reconfigura la poética cuando el proceso creativo emerge de la fricción entre el cuerpo sensible y los dispositivos tecnológicos. La pregunta es por las nuevas poéticas, no sé si nuevas, pero esas poéticas que surgen en estas obras. Saquemos lo de lo nuevo. Saquemos lo nuevo. Nadie está haciendo nada nuevo acá. Esta charla ya se hizo, ya hablamos. Recicla. Poéticas. Poéticas recicladas. Yo creo que aparece mucho, lo hablamos el otro día, como el factor magia, como eso que decía Mijal, toco el espacio arriba y aparece un sonido, como creo que es ese factor así medio fantasioso, fantasmal, misterioso, magia, aparece mucho con este diálogo entre, en este caso, el movimiento y lo tecnológico. Para mí, mi hipótesis es que va por ahí, como más desde el lado, hago magia, como me posibilita esta herramienta. No sé. Para mí, en el caso de nuestra obra, creo que, así como dije que antes, explorar las posibilidades de la Kinect, yo creo que armó el lenguaje de la obra y entonces la dramaturgia. También es cierto que durante la investigación las imágenes que producía que nosotras mismas veíamos, que la Kinect captaba, también nos trajo el mundo de lo monstruoso, o lo fantasmático, o el mundo de la magia, que yo siento que intuitivamente con las imágenes más cotidianas a mí se me asocia enseguida a tecnología, cuerpo monstruoso, como unos lugares que nosotras intentábamos como salir de lo que pensábamos sobre eso, pero es cierto que cuando nos veíamos capturadas por la Kinect, la verdad es que la imagen era bastante desesperante. Entonces ahí, por ejemplo, nuestra obra apareció como en toda una zona del mundo de terror, como de terror clase B, que nosotros no es que era un interés particular que teníamos desde antes tampoco, pero fue una poética, si querés, una estética que surgió a partir de lo que también encontramos en la investigación durante esas pruebas un poco random que hacíamos. Escuchándola, pienso en las etapas de los procedimientos creativos y en el momento en el que sucede la poética. Porque muchas veces empezás con una curiosidad sobre explorar o una idea o algo que hay ahí dando vueltas que por ahí es mecánico, es técnico, ¿no? Como, bueno, a ver qué pasa si trabajo la relación de mi movimiento con un sonido, ¿no? Entonces encontrás eso. Algo que te propone, por ejemplo, el dispositivo, ¿no? Que decís, bueno, se puede hacer esto, probémoslo a ver qué sucede, ¿no? Y entonces empezás a encontrarle en esa práctica o en ese hacer, en esas tareas, en los ejercicios, mirándolo en la distancia, algunos sentidos, como sentidos que por ahí vos no estabas queriendo producir, sino que los conseguís revelar a partir de tal vez una forma inesperada, digamos, ¿no? Como eso, cuando no estás yendo a buscar algo, pero viene hacia vos, y pudiendo mirar con distancia, empezás a ver una imagen. Creo que es ahí donde empiezan a aparecer como los fantasmas o los monstruos. No
sé, creo que en los últimos años que fui explorando esta relación de las duplicaciones y eso, sobre todo al principio, que fue más inocente, ¿no? Un juego de, bueno, ¿cómo hago para crear una relación con algo o con alguien estando solo? Eso fue como un punto de partida. Y bueno, tenía a mano esos recursos, un celu y el project. Y empecé a ver, como bueno, me grabo, me pongo ahí y trabajo con el yo grabado, ¿no? Y aparecen otras cosas que no es eso, que no es la mecánica, sino es, me estoy mirando, hay un otro yo ahí, hay uno que está y el otro es el pasado, ¿no? Y entonces se empiezan a conectar cosas que te empiezan a decir a vos qué es lo que estás haciendo o qué es lo que... Si dejás que aparezca, que ese también es un trabajo, bueno, emergen esos sentidos y esas cosas. Sí, una muy chiquito también. En relación a lo que dice Iván, además de la apertura que generan los dispositivos hacia la ficción o hacia la ciencia ficción, creo que hay como ahí una gran relación. Me perdí en la línea. ¿No? ¡Corte! No, ya me acordé. No, de la relación con el tiempo, ¿no? Que es bastante fundante, creo yo, en lo que es los dispositivos, como que te da justamente esa posibilidad de la no linealidad, ¿no? Y de poder estar en distintos tiempos de manera simultánea. El desfasaje temporal, en nuestro caso, fue muy trabajado. Y bueno, creo que eso, ¿no? Que el dispositivo te genera una poética muy digamos, como rompe completamente ahí la percepción del tiempo. El tiempo desaparece igual que yo. Desaparecía, qué increíble. Bueno, no, ese... Podemos hacer el post. ese detalle. Relación Bien, yo aprovechando esto que dicen del tiempo, porque habíamos pensado justamente en el tiempo que aparece en sus obras, ¿no? Como una materia viva. Entonces, ¿cómo trabajan ese tiempo escénico, el tiempo compartido y la multitemporalidad en las obras? ¿Qué pasa con el tiempo? Porque eso es algo que te permite mucho el dispositivo, ¿no? Como recién estabas diciendo, este es mi yo del pasado, es algo que surge por el dispositivo mismo y después dicen, uy, acá hay algo que tiene que ver con la temporalidad, es algo que se piensa, el tiempo desaparece igual que yo, surgió porque a partir de trabajar con el dispositivo apareció algo en relación al tiempo. Volviendo a lo que decía Sofi de cómo se construyó la dramaturgia de esta obra específicamente, fue eso, digamos, nosotros hicimos miles de pruebas con la Kinect. Después sistematizamos, digamos, como nombramos, generamos un lenguaje en relación a eso, y ahí como empezó a aparecer este otro mundo, que era, bueno, la Kinect nos delimitaba el espacio, entonces nos generaba una adentro y una afuera. Entonces, bueno, ¿qué es esa afuera? ¿No? ¿Quiénes son estas personas que llegan a este lugar? ¿Por qué tienen acceso a este lugar? Entonces ahí empezó como a aparecer esta idea de la no linealidad, ¿no? De, ok, puede ser que ellas, digamos, o sea, pueden ser muchas posibilidades, ¿no? Pero al generarnos esa posibilidad del no espacio-tiempo, era como esa especie de vacío nos dio como esa posibilidad de imaginarnos esa ficción, digamos, ¿no? Entonces, bueno, algo así, ¿no? Hay que pensar. Y eso es tiempo. Sí, yo también, un poco, lo dije recién, pero cuando
cuando empecé a trabajar con las proyecciones de mi propio cuerpo, estoy trabajando con una acción que acaba de suceder y esa relación con el presente y el pasado volvían al tiempo lo más importante de lo que está. O sea, por lo menos me parecía que lo que, sobre todo en la primera obra, que dije, esto se trata sobre el tiempo. Y eran todos ejercicios sueltos, pero me daba cuenta que lo que estaba haciendo era crear un vínculo entre dos tiempos que se superponen y están dialogando, y casi que sentía que estaba viajando en el tiempo, como que la obra era una máquina del tiempo, que fue otra línea, la primera que hice en 2017. Y ahí dije, bueno, quiero hacer una obra sobre el tiempo, que fue la que hice el año siguiente, que es cómo las cosas llegaron aquí. O sea, la primera vez el tiempo fue algo emergente, la segunda vez fue quiero arrancar desde este lugar. Y entendiendo cómo funcionaba ese dispositivo, tenía la imagen de que la obra empezaba con el final y después veíamos cómo toda la obra iba a llegar a ese final, ¿no? Entonces era una reconstrucción de esa primera imagen. Solo que, claro, lo que sucedía con ese recurso es que los dos tiempos estaban superpuestos. O sea, todo el acontecimiento reciente hasta llegar a esa imagen, más el presente que se superponía con ese pequeño pasado que duraba la obra. Y que generaba un tercer tiempo, ¿no? Como un tiempo muy complejo donde se quebraba esa división entre pasado y presente. Y después fue casi una propuesta de decir, bueno, no voy a trabajar sobre el tiempo, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar otras formas de sentido con este mismo recurso, ¿no? Y igual siempre está ahí dando vueltas, como un tema emergente. Pero bueno, ya aparecieron un poco más los fantasmas. No, perdón, una cosa, siempre es una cosita. Es que me voy. Malísimo el micrófono. Pero puedes contar. Claro, no empezó a contar. No, es que voy pensando, porque claro, nosotros hace mucho que no hacemos la obra, entonces bueno, uno vas haciendo raconto y va pensando en el proceso, ¿eh? Y claro, nosotros la construcción de la dramaturgia tuvo mucho que ver también con que coqueteamos de alguna manera con la idea de la doble, digamos, ¿no? Como estamos vestidas de la misma manera, entonces arranca Sofía en escena y yo arranco como ella arranca. Entonces hay un juego constante de lo que ves primero se repite, pero se empieza a modificar. Entonces hay una situación como de lupeo de alguna manera y de volver a lo anterior. Y pienso que eso se refuerza también con lo que hace Nico con la imagen, como la doble física, la doble digital y a su vez esas pequeñas modificaciones que se pueden hacer temporales con la imagen digital, de realentar, acelerar, crear estelas de movimiento, como que creo que eso se acentúa un poco más en ese lugar y también, bueno, en el final, para spoilear, en el que queda un video en el que el cuerpo no está y el tiempo ahí el tiempo desaparece, igual que ustedes. Solo quiero acotar, bueno, Iván trabaja mucho con tiempo real, composición en tiempo real, y de hecho fui tu alumna en pandemia y fue muy interesante cómo eso sucedió en la pandemia digitalmente, como acotación. Pero ahora paso a la otra pregunta. ¿Qué lugar ocupa la afectividad y la sensibilidad en el vínculo entre cuerpos humanos y no humanos? ¿Se puede hablar de una sensibilidad de la máquina? Para mí sí, o sea, porque
quien está detrás de la máquina siempre es un humano. Creo. Sí, creo que sí. Y yo creo que siempre que hay un componente humano detrás de un uso maquínico, la sensibilidad aparece. Como es imposible que no aparezca, me parece. Y la creatividad también da cuenta de esa sensibilidad. Yo creo que el gesto sensible, aunque estés trabajando con robots, pero vos estás dialogando humanamente con ese robot, aparece. Es como traerlo a la tierra. Sí, está, pero estamos atrás nosotros también, o adelante, no sé. Como que hay un diálogo constante. Pero perdón, entonces eso sensible tiene que ver con el humano, Sí. no con la máquina. O sea, el humano le da lo sensible a la máquina. Para mí sí, pero una máquina no. Como previamente un humano la tuvo que activar, a eso voy. Y esa activación, en este caso en el que lo estamos haciendo artísticamente, aparece. No sé qué dicen. ¿Ustedes qué piensan? No, yo también creo que la sensibilidad se la da a la persona en parte porque justamente como pasar todo el pasaje de los movimientos hacia el sonido o la imagen, como esa traducción que decía antes Iván, por ejemplo, tiene su tono de sensibilidad, como que a partir del sonido, sin casi ver los movimientos, por ahí pues ya percibí cierto tono sensible, cierta narrativa, cierta cosa que te saca de lo real y te deja dentro de lo virtual, lo más fantasioso, que se termina transformando en un juego. Entonces es un ida y vuelta entre cómo uno configura su cuerpo para seguir ciertos patrones de movimientos y demás, como que la máquina misma te limita en cierto sentido y vos estás delimitando a la máquina a hacer, esto de la retroalimentación que decía Mijaila, entonces como que es un ida y vuelta constante, no es que la máquina es sensible y el humano es sensible nada más, sino que es justamente el intercambio que genera la obra en ese sentido. Y después por lo de las visuales, y eso yo medio caí en un lugar de técnico, ya con Camilo, habiendo hecho gran parte de las visuales y todo. Así que quiero dar crédito también. Pero eso, creo que es un intercambio lo que da la sensibilidad entre la máquina y el cuerpo, no solamente del lado. Que creo que además es una obviedad, pero nosotras usamos dispositivos varios para pensar las cosas que nos interesan, que tienen que ver con el afecto, los conceptos, las ideas pequeñas, las preguntas del día a día sobre el cuerpo, sobre lo que decía antes de cómo guardar las cosas que hacemos, de nuestras historias, de nuestras memorias. Estoy hablando muy en general. Entonces, no sé, nuestra obra, por ejemplo, tiene una imagen que es un abrazo, y ese abrazo está puesto en una pantalla, ¿no? O sea, es un abrazo en el que los cuerpos se van mezclando y está grabado por la Kinect. Entonces, la imagen para mí es de mucha ternura. Entonces, a mí lo que se me ocurre es que en realidad hay como una mediación de estos dispositivos que van hacia narrar lo que nosotras queremos narrar, o poner las preguntas que queremos poner sobre la mesa. Entonces están mediadas a través de esos dispositivos, pero al final estamos hablando de abrazos, fantasmas y terror clase B, como decía antes. Sí, como no se me está ocurriendo ningún ejemplo de obra máquina sin humano, ¿no?
O sea, como para también tomar como ejemplo esta pregunta, ¿no? De cómo sería una cosa sensible meramente por la máquina, ¿no? Primero máquina también otra vez pienso la licuadora de mi casa, que es bárbara, me genera una sensibilidad bárbara. Pero es como que siempre está en relación con el humano, ¿no? Porque por lo menos hasta ahora somos quienes las utilizamos para lo que sea que queramos hacer, para lo que fueron creadas o para otras cosas. Y entonces sí es la relación que nosotros producimos. Eso puede ser una relación sensible o no, completamente fría, no sé, técnica. No sé por qué me vino a la cabeza la película esta viejita de Wall-E, ¿se la acuerdan? Sí, claro. Que es la máquina sensible justamente, pero no es sensible por sí sola, es sensible por intervención, bueno, en ese caso de otra máquina, pero fue creada justamente como para ser sensible a su entorno, reciclar, ser atento, tratar a vivir, ¿no? Como que me llevó a ese lugar la idea. Sí, bueno, si pensamos en la inteligencia artificial también, la inteligencia artificial se alimenta de una nube, una big data de información que fuimos dejando a lo largo de años y a partir de ahí une datos y saca la respuesta, no es que algo así mágico. Sí, también el táctil, ¿no? Sí. Digo, lo táctil, cómo se nos mete la tecnología a través del tacto, que es un sentido por nuestra cultura por lo menos bastante dejado de lado, ¿no? Que es como muy llamativo, cómo llegamos a las cosas a través de la yema de los dedos, ¿no? Sí. También Sí. está Y hablando... es el juego ahí entre lo humano y lo maquínico que genera un tercer espacio fantasmal, ¿no? Que es lo que podemos llamar virtual, de la manera en que se nos ocurra, pero que se genera un vínculo muy estrecho. Sí, está bueno, lo táctil, lo no táctil, también esto, fantasma es como una palabra que está dando vueltas, justo la otra vez. ¿Qué es? ¿Qué es ese fantasma? Porque también está vinculado con el terror, ¿no? Y por ahí con otras cuestiones que es mi sombra, mi otro yo, mi algo que te proyecta, ¿no? ¿A qué aludimos cuando hablamos de fantasma? Sobre todo porque, perdón, Sí. lo pensaba yo recién, porque están utilizando, no sé si ustedes están escuchando, que utilizaron todos la palabra fantasma como de forma muy naturalizada, y yo me hacía la pregunta, porque también trabajo desde el psicoanálisis, ¿qué es el fantasma? ¿No? Me venía la pregunta como, ¿desde qué lugar el fantasma en ustedes opera en el momento de crear? ¿No? Porque también hablaban como del acontecimiento, de la novedad, y que ese acontecimiento y novedad también influye en el momento de crear, y en algún momento hubo una asociación entre el acontecimiento, la sorpresa y el fantasma, que quedó ahí medio difuso, pero se me venía un poco la pregunta de ¿qué es el fantasma para ustedes? ¿Cómo el fantasma opera en el momento de la creación? Para mí son los muertos el fantasma, los que ya no están. Y es una forma de encontrarse con ellos. Es la manifestación de una ausencia. Por lo menos es la relación poética y sensible que encuentro en mis obras. No estoy solo, estoy ahí en búsqueda de casi un ritual de aquellos que no están, de buscar esa compañía que alguna vez hubo. Y tal vez uso mi imagen como
dispositivo para traducir un cuerpo no físico, ¿no? Que no lo puedes tocar, tocas el cuerpo proyectado, estás tocando la pared, y abrazás a la nada, en algún punto a la nada, a una imagen, ¿no? Entonces es como acentuar ese cuerpo ausente. En nuestro caso, creo que es también todo lo que no está, o todo lo que no está en carne, entonces todo lo que está, o lo que fue, entonces está proyectado, o lo que no se ve en la obra, pero fue antes, entonces está grabado, todo eso sí. Y también creo que en nuestro caso, por lo que decía de las imágenes y cómo la Kinect captura las imágenes, hay algo que también creo que tiene que ver con esto que decía de lo monstruoso o de unas posibilidades de ver el cuerpo que no son las posibilidades en las que vemos el cuerpo cotidianamente. Entonces, por lo que decía el terror clase B y todo eso surgió en parte por las imágenes, como decía antes, que nosotras veíamos que se producían con nuestro cuerpo, y eso para mí también está cerca de lo fantasmagórico o lo monstruoso, o lo que no es el cuerpo en carne cotidiano. Nosotras en un punto estamos juntas en la obra, estamos solas y también estamos con nuestros fantasmas y nuestros monstruos, a las que en la obra llamamos las taradas, ¿no? Pero esas taradas son en realidad algo de nosotras que quedó o que no fue todavía, o que está en otro plano, no sé. Podemos pensar en cosas, por ejemplo, que implica estar juntos, planteando en unas obras que tocan sobre lo digital, o donde desaparece el cuerpo, o donde se plantea otro fantasma que no está, se duplican las imágenes, ¿no? ¿Cómo se construye estar juntos? Todos nosotros, nuestros fantasmas, tal vez, quienes miran las obras, quienes dialogan con lo que estamos produciendo, ¿no? A partir de ese mundo que trae lo digital, estamos pensando en estas tecnologías, en esas duplicaciones y en algo que tal vez no problematizan la obra, pero sí las obras, al traer estos mundos, estos fantasmas que ustedes nombran, o estas duplicaciones, o esto de que quede lo que veo es verdad, no es verdad, ¿no? Si esto por ahí desaparece, no hay un cuerpo, bueno, alude a un mundo en el que estamos también inmersos. Entonces, ¿de qué manera construir algo juntos, juntas, juntes, frente a lo vaporoso, al fantasma, a lo virtual, lo que no está? No sé si se entiende. Si quieren vemos obras, no importa, y hablamos después. Pero bueno, también pensando en el tiempo del pensamiento y el tiempo del cuerpo es otro tiempo que no es apretar un botón y suceden las cosas. Bueno, vamos con los fantasmas. ¿Querías saber de lo del feedback? Hablando de los fantasmas, claro, como que me venía esta imagen hablando de los fantasmas, me venía esta imagen de la Kinect que justamente sale el entorno, ¿no? Claro, como que tiene esta detección de calor, entonces es como que detecta cuerpos, no detecta movimientos de objetos, tienen que estar animados, vivos. Claro. Te detecta algunas formas, pero no el movimiento, tanto de esa forma, creo. Iba a eso.
por ello hago una pregunta que es muy obvia, pero ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Por qué nace esto en la Kinect? Esta maquinita no sé si es disciplina o ciencia, ¿para qué la ponen? ¿Para qué se creó? Claro. Tengo entendido, no es muy en profundidad, pero tengo entendido que para los juegos de la Xbox, esta es la segunda, antes había una que es casi lo mismo, pero con unos sensores de más baja calidad, más viejos, digamos. ¿Cómo? A la Wii, parecía. Claro. Que ahí era con el mismo joystick que vos movías el brazo y se movía, pero tenías el sensor en la mano. No es que había una cámara allá y que detectaba el movimiento de la mano. Es algo similar, pero ahora tenés como un lugar inmóvil, tenés un espacio de juegos, por así decirlo, que es lo que pasa en la obra en ese sentido. Tenés cierto espacio de juego en el que controlás a través de los movimientos, en este caso de los juegos, el movimiento de los personajes. Es como para hacer una cosa más, hacerlo virtual un poco más inmersivo, más interactivo, creo, y eso es como que te inmersa más, ¿no? en lo que estás haciendo. Y está buenísimo, creo, trabajar con eso y poder trasladarlo a los sentidos. Creo que es una aplicación muy linda. Pues bueno, esto surgió en pandemia, así que bueno, muy jal, ¿no? ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue ese proyecto? No sé bien a dónde iba la pregunta, pero valorizando lo colectivo, inclusive no existen los unipersonales donde la gente trabaje sola. Todos los solos que hice, hay mucha gente alrededor, los invisibles, que están ahí laburando para hacer lo que hacemos, y es en esos diálogos o en estos diálogos que se construye en estas relaciones lo que hacemos, súper importante. Sí, lo traía la pregunta en relación, por eso abrí nuevamente esto que tal vez no estamos problematizando el vínculo con esta tecnología que implica el mundo digital, la virtualidad y eso que incorpóreo, sino pensar igual, las obras traen algo de ese mundo y entonces que es como algo que está ausente. Entonces, estar juntos a partir de esto, qué nuevas formas de presencia, de vínculo, de comunidad pueden proponer estas prácticas, qué pasa con estas vinculaciones sin contacto, que tal vez las obras, por el propio trabajo con estas tecnologías, traen, no porque problematicen específicamente o lo pongan como una temática, sino que traen ese mundo de la virtualidad, del vínculo sin contacto. Para mí son los temas post-pandémicos, o sea, pasó mucho que perdimos en el 2020 contacto físico durante mucho tiempo, hay un trauma ahí, real, una generación que creció con eso, que se perdió una etapa de la vida que orgánicamente es acá y que no pudo hacer, y que eso transformó el mundo y me parece que se volvió un asunto súper importante, ¿no? Por eso creo que volviendo a lo colectivo y en estos tiempos el individualismo cobró tanta fuerza porque es un gesto post-pandémico. Esa falta de encuentro y usar como medio de comunicación permanente una pantalla delante de tus ojos. Y estamos en el medio del trauma, o sea, en este momento, ¿no? El post-pandemia no es el 2022 ni el 2023, va a ser una generación, ¿no? Y me parece que por eso estamos hablando un poco
de ahí viene, ¿no? Como esa problemática. A mí también me hace pensar que nosotros estamos usando toda esta tecnología de esta manera, pero quizás no, está pensada, o voy a ser como pesimista, pero vamos hacia un lugar que cada vez, no sé, realidad virtual, cosas como que te van encerrando más, no necesito tocarte porque puedo hacer así en el aire y apretar algo y saludarte así, no sé, como que vamos hacia un lugar, no sé si vamos, pero digo, está pensado para ir hacia ese lugar y que de repente nosotros agarremos esto, que dicho sea de paso, este objeto no prendió mucho para lo que se iba a usar y los artistas lo usaban a hackear y a usar para lo que estamos usándolo. Digo, como esta parte, tipo, aquelarre que se forma artísticamente y tratando temas tecnológicos, creo que son para lograr una comunidad, charlar y problematizar y ver de qué manera volver más sensible todo esto y no ir hacia ese lugar todo individual y cada uno en su nube teniendo no sé, reuniones en el metaverso, por ejemplo. Sí, como ver de qué manera se puede hackear eso. Sí, acá estamos tratando de hackear un poco. No sé qué hora es, no sé si quieren poner como algún fragmentito para que nos quede así una imagen de... Son 8:05. Sí, o para ver de todo lo que hablamos, como algún fragmento de alguna Si quieren. obra. Sí, Si sí, quieren ¿no? también No es- se puede agregar al video sí, final. también lo podemos Porque sumar no se va a ver después. muy bien acá. Vale, ok. Después. Bien, lo sumamos. Y se va a ver mucho mejor y la voz en off. Sí, lo ponemos. Fantasmas. ¿Ponemos después los fantasmas o quieren ver un poquito o no? No, ponemos para que... Total, después nos conectamos todos virtual y lo vemos hablando de la presencia, sacamos este lugar. Total, después lo ponemos, lo miro así, te lo mando por WhatsApp. Bueno, pero en serio, gracias. Entonces, gracias por estar. También está bueno, digamos, frente a ese individualismo que te lleva esta máquina que te va metiendo cada vez. O sea, hasta allá vas a como poder sentir algo a través de tocar un botón y estar en esa nube. De hecho, está pasando mucho. Bueno, me parece que no es estos espacios, sino también los artistas, ¿no? Esas búsquedas creativas y donde tratamos de tocar otros mundos, traer otros mundos o otras imaginaciones y salirnos de estos lugares de encierro a lo que te llevan las políticas de este mundo, no las tecnologías, ¿no? Las políticas de este mundo. Así que bueno, gracias también por haber venido todos, todas, todes.